Muy buenas tardes y bienvenido a su programa Café y Finanzas. Gracias por los que están sintonizados y los que generalmente sintonizan este programa en su tercera edición. Esta tarde tenemos como invitado al profesor Eric Molino Ferrer. Eric, te voy a dar la oportunidad para que te presentes. ¿Qué tal, Mahesh? ¿Cómo estás? Buenos días a ti y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Yo soy Eric Molino, soy profesor de Quality Leadership University para la clase de economía. También soy consultor, tengo una empresa que se llama EMF Consulting y nos encargamos de hacer análisis de finanzas corporativas, incluyendo valoración de empresas, que es el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Yo antes de entrar en materia quería agradecerte la oportunidad de participar en el programa y quería también compartir mi pantalla porque vamos a hacer un preámbulo, como generalmente lo hacemos, del tema del día. Entonces, vamos a compartir la pantalla y vamos a ver ¿qué vemos en la pantalla, Eric? ¿Qué es lo que tú ves ahí? Estamos viendo un campo de tulipanes, probablemente en algún lugar de Holanda. por el windmill, por el paisaje, me imagino que lo determinaste. Y lo que te quería preguntar era qué tienen que ver tulipanes con la valoración de una empresa. Probablemente estás haciendo algún tipo de alegoría a lo que nosotros conocemos como la burbuja de los tulipanes o la tulipmanía, que fue un evento que pasó ya hace varios siglos, pero sigue siendo un concepto relevante para el análisis histórico de la economía, en cómo la especulación puede causar que los precios de cualquier tipo de activo se sobrevaloren y se inflen al punto de causar inclusive una recesión o un desastre económico. Por supuesto, y es exactamente lo que estaba aludiendo. En los 1600, la primera burbuja conocida en un mercado, la burbuja de los tulipanes, estalló por la mayoría de la década de los 1630. Mucha gente compraba hasta tulipanes de menor calidad y compraban y hasta gastaban hasta 160, entre 160 y 200 florines. Para que tengan una idea, la persona promedio en esa época ganaba 150 florines al año. Se gastaban más inclusive de lo que ganaba en un año por un tulipán. Esto obviamente explotó cuando en cuestión de semanas no habían más compradores porque pues no le veían el valor de repente y el precio del tulipán bajó a menos del 1% de su valor. Similarmente, en 1999, lo que se llama el dot-com bubble, las empresas de Internet, yo viví esto en vida propia cuando trabajaba como analista financiero en la división de banca de inversión de CIBC World Markets o del grupo que se llamaba Oppenheimer anteriormente, y vimos empresas como perros.com, que tenían que ver con el Internet, o freshdirect.com, que hoy día pues son los respectivos apetitos y mercadús de esa época, valorándose increíblemente alto. O sea, para que tengan una idea, este es un índice, el índice Nasdaq, que muestra que para el 10 de marzo del 2000, el índice estaba en 5.000 puntos, y luego bajó precipitadamente casi a un 80% de su valor y no recuperó este valor de 5.000 puntos hasta básicamente 15 años después, en marzo del 2015. Yo nada más seguiré hablando con otra burbuja posible que era WeWork. WeWork eran unos coworking principalmente en Nueva York, en Manhattan. Adam Neumann, el principal arquitecto de esta empresa, vio su valoración subir a casi más de 45, 47 billones de dólares, y cuando iban a hacer la oferta pública, pues se dieron cuenta, cuando se metieron a los números de verdad, se dieron cuenta que era pues un poco inflado, no un poco, bastante inflado, y bajó de básicamente 47, 46 billones de dólares a cerca de 10 billones de dólares. Hoy Eric va a hablar del caso de estudio que es Tesla vamos a darle la palabra. Y quiero primero entender, Eric, por qué
nosotros escogimos, o yo te pedí cuando analizábamos qué íbamos a hablar, que analizaras Tesla. Quiero que nos des un poco esa premisa. Bueno, es una empresa de la que muchas personas en el mundo financiero han estado hablando este año, precisamente porque si nosotros empezamos a ver el crecimiento que ha estado teniendo esta empresa desde enero hasta la fecha, se ha evaluado casi hasta 5 veces su valor original, que ciertamente eso es para algunas empresas podrían decir que es un enorme logro, pero considerando todos los aspectos macroeconómicos que nosotros estamos teniendo este año y en el poco tiempo que se ha logrado tener esa valoración, podría haber una cantidad importante de especulación en este tema. Entonces, una de las cosas que a mí me parecen interesante evaluarlas más allá de que esta es una empresa de la que todo el mundo está hablando, siempre es importante, como tú dices, en el caso de WeWork, que me pareció fantástica la analogía, siempre es importante, digamos, irnos a los fundamentos y analizar los números de cada una de las empresas. Así que en esa misma tónica, lo que yo te diría es, te tengo aquí preparada una presentación en la que nosotros debemos entender por qué esta empresa Tesla ha llegado a valer 5 veces, o se ha revaluado casi 5 veces desde el inicio del año. En estos pocos meses, ¿será que en verdad esta empresa vale esto? ¿Será que tal vez hay algunas otras cosas que estén influenciando el precio? Entonces quería básicamente explicártelo un poco en detalle. Esto es los números al día de hoy. La acción de Tesla está valiendo aproximadamente $424 por acción. Recordemos que recientemente hubo lo que llaman un stock split. Básicamente esto ocurre cuando tú tienes una empresa que su precio por acción llega a estar muy alto, y lo que suelen hacer las empresas es que para que el precio por la acción sea, digamos, más asequible o más razonable, lo que hacen es, si una empresa vale $100, lo que hacen es que te dan 2 acciones de 50, sigues manteniendo tu misma posición y tu mismo valor, nada más que ahora es más fácil comprar cada una de las acciones. Ese es un cambio cosmético, porque en verdad no debería pasar nada, simplemente le das más acceso por un precio menor a la acción a gente que quizás no lo podrían comprar a 400, quizás lo pueden comprar a 200, ¿verdad? Por supuesto, eso es precisamente por la razón por la cual lo hacen. Esto es indiferente para los que ya tienen la acción, porque cuando ya tienen la acción simplemente van a recibir más acciones a menor precio cada una, totalizando lo que tenían originalmente, pero a todas las personas nuevas les es más fácil comprar la acción a este precio. Entonces, la pregunta fundamental es: ¿cuáles son las cosas que determinan, o cuáles son esos factores que van de la mano con el precio de una acción? Y existen 2 metodologías comúnmente utilizadas para valorar empresas. Tenemos lo que son la valoración por múltiplos y la valoración por flujo de descontados. Cada uno, evidentemente, de estos métodos tienen sus pros y sus contras, y evidentemente lo que nosotros estamos tratando de calcular es un precio estimado y tratando de hacer en cierta medida adivinar educadamente. Nosotros no tenemos una bola de cristal para predecir el futuro, pero lo que estamos tratando de hacer en cierta manera es tratar de ver si una cosa es el valor que le está poniendo el mercado, va de la mano o no con el valor intrínseco, es decir, los flujos de caja que esa empresa puede generar, los activos que esa empresa tiene actualmente, cómo la deuda puede estar afectando la valoración de la empresa, y con eso entonces poder determinar si esta empresa está correctamente valorada o no. Vamos a pausar ahí un segundo. Vamos a pausar porque vamos a determinar qué es lo que hace Tesla. Tesla vende carros eléctricos que no usan gasolina, vende sistemas de navegación, de software que permiten que los carros se manejen solos, venden baterías para la generación y el almacenamiento de energía solar, y van a vender vehículos de transporte de carga, ¿no? ¿Cuántos carros vendió Tesla el año pasado, en 2019, Eric? Vendió un poco más de 500,000 de autos, que cuando lo comparas contra otras empresas del sector automotriz, estamos hablando de un porcentaje de participación en el mercado automotriz bastante ínfimo, considerando los millones de vehículos que podría vender otro de estos grandes empresas automotrices como Ford, GM, Daimler, BMW, Volkswagen. La verdad es que Tesla no llega ni cerca a esos niveles
venta. Pero ahora tú estás mencionando un punto muy interesante. Tesla es una empresa que pareciese ser una empresa automotriz, pero también tiene un componente tecnológico bastante, digamos, único, bastante innovador, bastante interesante. Y una de las cosas que yo voy a estar evaluando el día de hoy es si lo que aquí está pasando es que nosotros estamos viendo una empresa de la que llaman una empresa tipo Frankenstein, en donde tú estás básicamente asumiendo que hay piezas de diferentes sectores en la valoración de este mercado. ¿Qué quiero decir con eso? Tal vez las personas están valorando esta empresa como una empresa con ventas de una industria, una empresa en la industria automotriz, pero con crecimientos y con márgenes de ganancia de las empresas en la industria tecnológica. Así que tal vez es una importante definición saber qué es Tesla. ¿Tesla es una empresa automotriz o Tesla es una empresa tecnológica? Es una parte importante en el análisis. Sí, claro, pero vamos a hacer una comparación para que la gente entienda cuál es el problema o sea, no un problema, pero cuál es la discrepancia en la valoración de Tesla. O sea, Tesla, yo creo que en 2019 vendió 367,000 carros. Quizás para este año la proyección sea un poquito menos, más de medio millón, como tú dices, un poco menos de medio millón. Pero tienen una valorización de mercado de 370, 350 mil millones de dólares. Cuando tú tomas eso y lo posicionas al lado de BMW, que vendió 5 veces más carros, 2.5 millones de carros, y tiene una valoración, y BMW es una empresa de tecnología propietaria también. Ellos tienen una capitalización de mercado, un valor en el mercado de 40 mil millones de dólares. Es decir, casi 10 veces de diferencia entre Tesla y BMW tiene toda una trayectoria. Tesla tiene una trayectoria más corta, pero más emocionante quizás porque son nuevas tecnologías. Explícanos esa discrepancia y cuál es el punto, cuál es la tesis, Eric. Te propongo la siguiente metodología. Una de las cosas que nosotros, al final, esto pareciera ser, por más ciencia y matemática que le metamos a esto, esto al final es un poco un arte, porque al final van a haber muchísimos factores que hay que tomar en consideración. Yo te diría que independientemente de la metodología ampliada, siempre hay un tema con el rol que juega la información y los cambios en las expectativas de los mercados, cualquier información nueva que salga sobre si hubo un aumento en las ventas, si hubo una mejora tecnológica que reduce los costos, si hubo tal vez alguna noticia macroeconómica como el nivel de desempleo o como cualquier tipo de política monetaria que esté haciendo, digamos, Estados Unidos. Al final Tesla es una empresa que está radicada en Estados Unidos y más de la mitad de sus ventas están en ese mercado. Determinantes en el precio. Por supuesto que hay algo de irracionalidad que juega un rol en, digamos, en la especulación. Tal vez las personas están, y vamos a verlo un poco más adelante, valorando crecimientos futuros que no necesariamente vayan a ser tangibles o que no necesariamente se vayan a materializar. Y obviamente en situaciones de especulación siempre hay una preferencia hacia el riesgo en vez de una aversión al riesgo. Existe lo que se considera el FOMO o el Fear of Missing Out. Es decir, si hemos visto una empresa que se ha estado valorando casi 5 veces de su precio original en un par de meses, puede ser que parte del aumento en la demanda por este tipo de acción sean personas que digan, wow, esta empresa se está valorando y yo quiero también tener, digamos, un pedazo de ese pastel. Entonces, cuando empezamos a analizar, digamos, las metodologías de valoración y empezamos con lo que es la valoración por múltiplos, ¿qué quiero decir con valoración por múltiplos? Se utiliza mucho para hacer comparaciones o hacer la valoración por múltiplos también se llama valoración relativa. Lo que uno hace es decir, ok, ¿cuánto se está cotizando el promedio de las empresas en esta industria? Es decir, yo agarro métricas que son públicas, ya que estas son empresas que cotizan en bolsa, y digo, ¿cuál es el precio de esta empresa en relación a la cantidad de ganancias que tuvo? Eso es lo que nosotros llamamos el PE ratio, el Price to Earnings ratio. Tú simplemente agarras el precio de la acción sobre la ganancia de esa empresa. Entonces tú con esa métrica, independientemente del número, de la ganancia en términos absolutos y independientemente del precio, puedes entonces ahora comparar contra un promedio de la industria o contra un promedio de todo el mercado si esta empresa está por arriba o por debajo del promedio. Otras métricas de valoración que se utilizan mucho en la valoración relativa son métricas como, por ejemplo, el valor de la empresa o el enterprise value sobre el EBITDA. Para los que no conocen la terminología, el EBITDA son las
ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Es una métrica que normalmente se utiliza para medir indirectamente flujo de caja. Normalmente la encuentras en un estado financiero, no es tal cual el flujo de caja, pero normalmente se usa en la industria. Entonces, esas dos primeras que te acabo de mencionar son las más comunes. Normalmente las personas ya tienen un número en su cabeza y pueden decir, bueno, si esta empresa se está cotizando, digamos, 15 veces EBITDA, o que el valor de esta empresa es 15 veces EBITDA, y yo estoy en una industria donde el promedio es 17, ya yo digo que esta empresa está subvalorada. O en cambio, si yo puedo decir que estamos en una empresa donde la valoración es 8 veces EBITDA, estamos diciendo que tal vez esta empresa está o sobrevaluada o que hay algo interesante a tomar en consideración con esta empresa. Vamos a ponerlo para que la gente pues lo pueda utilizar en sus empresas diarias. O sea, la Universidad de Nueva York publica los múltiplos que ha hablado Eric para cada uno de estos indicadores. Vamos a suponer que es EBITDA, que no es más nada que utilidad operativa, antes de depreciación, amortización. Entonces tú agarras y digamos que la métrica son 10 veces, tú agarras tu utilidad operativa, que si es de $100,000 y lo multiplicas por 10 y te da 1.000.000, y ese debe ser el valor según los múltiplos de mercado de tu empresa. Correcto. Si nosotros estamos asumiendo que la empresa en la que yo tengo se comporta, digamos, de la misma manera que el resto de las empresas del mercado, o es una empresa promedio del mercado, si el mercado se está cotizando a 10 veces EBITDA, yo simplemente puedo hacer este pequeño cálculo y definir de que el valor en teoría de mi empresa debería ser el $1.000.000, como tú lo estás diciendo. La ventaja de utilizar esto, como yo dije, es bastante rápido. Tal vez aquí te hablo de un poco de los pros y de los contras. Es una métrica muy fácil de entender, primero que nada. Segundo, también es una métrica muy fácil de utilizar. Normalmente esta información es pública. Si uno se mete a una página web como la de Yahoo Finance o una página web como la de Google Finance, o inclusive Aswar Damodaran, quien fue profesor mío de NYU, hace una base de datos muy detallada en la que tiene todos estos indicadores por industria, y otros indicadores por industria, donde entonces tú puedes, para tu empresa, poder entonces calcular, basado en los promedios de la industria, si yo estoy o no en el rango correcto de lo que se comporta mi industria. Ahora, ya habiendo dicho eso, entonces podríamos empezar a identificar cuáles son las grandes desventajas de esta metodología. Yo en lo personal simplemente lo uso como una referencia. Yo prefiero o me inclino más hacia el modelo de flujo de caja descontado. Luego daré mi tesis de por qué ese es el caso. Pero una de las desventajas que yo veo en utilizar la valoración relativa es que asume que el promedio está correctamente valorado. Tenemos ahí un error de la falla en los promedios, porque si el promedio de la industria está ya sea subvalorado o sobrevalorado, entonces eso ciertamente va a afectar a lo que mi empresa está siendo afectada. Si yo estoy considerando la situación actual, no estoy tomando en consideración el flujo futuro que yo podría estar teniendo en la empresa, sobre todo si yo estoy en una etapa de crecimiento, y por supuesto de que este tipo de métricas pueden ser manipuladas a conveniencia de la persona que está valorando. Una de las cosas que nosotros hemos identificado, y te lo voy a mostrar tal vez un poco más adelante, es que cuando hablamos de el P/E ratio, es decir, el precio sobre las ganancias, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de las ganancias actuales? ¿Estamos hablando de las ganancias pasadas o de periodos pasados? ¿O estamos hablando de las ganancias proyectadas? Entonces, yo podría utilizar, dependiendo de qué tipo de información quiero mostrar o qué tipo de impresión quiero dar de mi empresa, podría estar evidentemente manipulando mis métricas. Si vemos entonces cómo funciona la valoración por flujos descontados, ya estamos hablando de un modelo mucho más robusto, de un modelo mucho más detallado. Esta es obviamente una de las desventajas. No es tan rápido, tienes que sentarte a hacer un modelo bastante detallado, con bastantes sensibilidades, pero al final es una manera mucho más científica y objetiva de medirlo. Lo que tú haces es que tú defines un periodo explícito en el que tú dices, yo puedo con cierto nivel de certeza proyectar mi flujo de caja y a partir de cierto periodo que nosotros le llamamos el valor terminal, simplemente asumir cuánto va a estar creciendo esta empresa a perpetuidad. Me traigo esos flujos a valor presente y de esa manera entonces podría estar determinando cuánto vale la empresa al día de hoy.
Entonces, Sí, yo puse una breve diapositiva de Super Excel. La voy a poner de nuevo para que la gente lo aprecie. Super Excel, el famoso problema del papel o el Excel aguanta todo, ¿no? O sea, uno trata de hacer las mejores proyecciones posibles y esas proyecciones entonces se traen a valor presente, que me imagino lo vas a explicar ahora cómo, pero el Excel aguanta todo y entonces la valoración depende de la integridad o de la calidad de las proyecciones, ¿no? Entonces ese es un problema también. por supuesto, y tal cual como tú lo estás planteando, aquí por supuesto que existe un conflicto de intereses de parte del vendedor. El vendedor siempre va a tratar de decir que su empresa vale lo más posible o que tiene la valoración más alta posible, mientras que el conflicto de intereses que tiene el que está comprando la empresa o el que está valorando la empresa para adquirirla, evidentemente quiere pagar lo menos posible por la empresa. Al final, decir que el valor correcto está en un punto medio entre esos dos es una sobresimplificación que está incorrecta. Al final, una de las cosas que uno tiene que hacer es ser muy conservador con los parámetros, tratar de ser lo más consecuente posible con sus premisas y tal cual como tú lo dijiste, no dejarse engañar por su propio sesgo. Es decir, si uno está desde el punto de vista de la venta, no mostrar números que te digan buenas noticias. Al final el papel lo aguanta todo y tú puedes poner una información muy interesante y muy buena, pero no es necesariamente la realidad. Al final no estás tratando de vender humo. Deberías uno siempre como analista, que es obviamente mi perfil y obviamente mi background, una de las cosas que uno siempre trata de hacer es tratar de ser lo más objetivo y lo más científico y lo más conservador posible. Yo siempre tengo un refrán, yo prefiero equivocarme hacia arriba, es decir, yo trato de hacer mis proyecciones de una manera conservadora. Por si existe un error, entonces son lo que llamamos upside, es decir, puros beneficios en el flujo de caja. Eric, dame un segundo para hablar de algo que dice tu profesor, el profesor que te enseñó finanzas corporativas en NYU, el señor Damodaran, quien dice en el punto 5 acá que mientras que en consultorías y finanzas corporativas se utilizan más valoraciones utilizando flujos y proyecciones, como estamos hablando, que hay dos tipos de valoración fundamental, el de flujos y el relativo, que es el de múltiplos. Entonces, el objetivo de los flujos y de las proyecciones frecuentemente es validar, es decir, que queden cerca de una valoración relativa. Entonces, eso es precisamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Aquí también se aprecian las empresas valoradas más importantes del mundo, por mayor valor. No es ninguna sorpresa que la red social que está causando sensación en todo el mundo, TikTok, es la dueña de ByteDance. ByteDance es la dueña de TikTok, está valorada en 140.000 millones de dólares. Y tampoco es ninguna sorpresa que muchas de estas empresas están localizadas en China. Regresamos a tu presentación. Mira, excelentes comentarios y digamos una cosa interesante que uno debe tomar en consideración, por ejemplo, ahora que estás hablando de la valoración de TikTok, por ejemplo, es la capacidad que tienen las empresas tecnológicas de crecer. Cuando uno está haciendo una valoración por múltiplos, uno de los principales problemas es que tú estás valorando hoy la empresa. Entonces, no estás tomando en consideración que el crecimiento puede mejorar los flujos de caja futuros en tu periodo explícito de valoración a un punto en que evidentemente puede estar que tú estés cotizando por debajo del potencial real de la empresa. Entonces, siempre es importante tal vez desglosar un poquito las premisas y ser, como dije, mucho más metódico, mucho más conservador y tratar de ver de una manera muy científica la manera de calcular el flujo de caja. Entonces, evidentemente, ¿qué método mejor? Unos comentarios antes que continúes aquí del público, para que vayamos pensando, ¿no? ¿Cuál sería el tiempo y la tasa de interés estándar para calcular el flujo a valor presente? O sea, ¿qué tasa de cuenta? Yo creo que vas a hablar de eso en el futuro. Y Javier Salinas nos dice, el objetivo es realizar al final un football field analysis con más de 2 métodos de análisis. En definitivo, el buy-sell side siempre tendrán conflicto en sus proyecciones, es claro, porque para quién se está preparando la valoración y quién la está realizando. Siempre va a haber un conflicto porque el vendedor va a querer maximizar sus ingresos y el comprador va a querer pagar menos, ¿no? Por supuesto.
Para contestar la pregunta de Julio, que son dos preguntas, ¿cuál sería el tiempo y cuál sería la tasa? En cuanto al tiempo o la definición del periodo explícito, la verdad es que depende, por eso traté de ser muy cuidadoso en el lenguaje que utilizaba. El periodo explícito está definido como el periodo en el que yo puedo tener cierto nivel de certeza sobre el flujo de caja. Eso puede ser 5 años o 10 años. Yo personalmente no hago proyecciones de más de 10 años si la empresa no tiene algún tipo de contrato. Cuando, por ejemplo, he hecho valoraciones para empresas de energía que tienen contratos, por ejemplo, un Power Purchase Agreement, un contrato compra y venta de energía de más de 10 años, inclusive hasta 15 años, uno entonces podría tener cierto nivel de certeza en las proyecciones porque hay un contrato que sustenta esos flujos. Pero si no fuese el caso, yo digo es, bueno, hagamos una proyección de 5 años para una empresa estable y de 10 años para una empresa que podría tener crecimiento acelerado. Es decir, en los primeros años de esos 10, trato de calcular una tasa de crecimiento razonable, después irla ajustando y al llegar a los 10 años ya parar de proyectar, porque dependiendo de qué tasa utilicemos, ya esos flujos del año 11 en adelante cada vez van a ser más pequeños a valor presente. Ahora, en el tema de qué tasa se puede utilizar, hay tantos factores que inclusive si van a mi canal de YouTube, yo tengo varios videos de eso, de hecho, en el que estoy hablando sobre cómo calculo el costo del patrimonio. Ese video probablemente tenga como 40 minutos. Si yo te quisiera hablar sobre cómo calcular la tasa, probablemente estaríamos hablando 3 horas. Pero una forma fácil de buscar, digamos, una tasa para un análisis rápido, podrían irse a la base de datos de Ashwar Damodaran. Él tiene, digamos, tasas de descuento y te explica las diferentes premisas que utiliza para calcularlas y pueden tomar eso como referencia. De hecho, una de las cosas que hice para esta presentación fue utilizar de eso, tanto para unas tasas de descuento promedio para la industria automotriz como la industria tecnológica, porque precisamente entonces nos lleva a la pregunta, ¿cómo valoramos Tesla? Si nosotros queremos valorar Tesla como una empresa automotriz, ¿cómo están dando tanto los múltiplos como el flujo de caja descontado para las empresas automotrices? Y si quisiésemos en todo caso calcularla como una empresa o valorarla como una empresa tecnológica, ¿cuáles son entonces los múltiplos y cuáles son entonces esos flujos de caja descontados que vamos a utilizar? Entonces, Eric, yo te voy a interrumpir para tratar de darle una respuesta al señor García. cómo no. Yo pienso que nosotros podemos asumir que la deuda, o sea, la tasa de descuento no es más nada que, bueno, olvidémonos de las acciones preferidas por ahora. Digamos que solamente hay deuda y capital. Entonces, tu proporción de deuda, digamos que tienes 50% deuda, 50% capital, y que tu deuda en Panamá ronda, dependiendo del proyecto, puede rondar 4,75 a 12%, dependiendo del proyecto. La casa, hipotecas bastante conservadoras la dan a 4,75 por ahí, a menos que sea una hipoteca preferencial o de interés social. Pero podemos decir que el costo promedio de la deuda para empresas panameñas promedio podría estar rondando entre el 9 y el 12%, si no estás en el sector construcción, que tiene bienes reales para aportar. Esto es deuda bancaria. Y por el otro lado, la expectativa de capital, de retorno en el capital, si yo fuera a invertir en un proyecto, que lo he hecho y en algunas he perdido y en algunas he ganado, yo esperaría tener un retorno de entre el 15% por lo menos, porque ahorita mismo el capital es escaso y no hay, o sea, estaríamos invirtiendo en una economía de pandemia, muchas oportunidades, pero mucho riesgo también. Entonces yo te diría que hay muchas empresas que no hacen un proyecto si no tienen una TIR del 20% en la parte de capital. Entonces te diría que tomas 50% de 15, 7,5%, 50% de 9, 4,5%, 7,5% más 4,5%, 13%, 14%, no sería una tasa de descuento irracional para los flujos futuros. Espero que eso haya respondido un poco a tu pregunta. Mahesh, excelente síntesis de cómo calcular el WACC y de cómo hacer un análisis rápido de cuáles, digamos, las premisas que van detrás o estos
digamos, factores que afectan cada uno de los costos. Es un tema que si uno quiere ser realmente robusto y técnico en esto, se podría tomar bastante tiempo, como te sugerí. Si hay algún tipo de interés en eso, yo he hecho varios videos de eso, lo pueden ver en mi canal de YouTube, pero como tú has dado una referencia, normalmente para calcular el WACC es la ponderación del costo de la deuda con el costo de oportunidad al patrimonio. El costo de oportunidad al patrimonio, hay fórmulas para medir eso, pero tú podrías básicamente decir cuál es la expectativa de retorno a cada dólar que tú inviertes, y el costo marginal de la deuda es cuánto me costaría a mí hacer un préstamo bancario o emitir un bono, y con eso tomarlo de referencia para mi costo de deuda. Continuando con lo de Tesla, Eric, disculpa las interrupciones. Pero aquí No, esa interrupción creo que fue válida porque da pie a la conversación que vamos a tener tal vez en breve, y buena es la interacción con el público. Mira, aquí te voy a hacer una comparación de diferentes indicadores, los más comunes que se usan cuando se hace valoración relativa. Estoy usando el Forward PE. El Forward PE es, en lugar de estar utilizando el precio actual, estoy utilizando el precio actual, pero en lugar de utilizar la ganancia actual, estoy utilizando la ganancia proyectada de los próximos 12 meses, el precio sobre el nivel de ventas de la empresa, el valor de la empresa sobre el EBITDA, el precio sobre el book value, o decir, el valor en libros de la empresa, que es básicamente activos tangibles menos deuda, o mejor dicho, menos pasivo, y entonces finalmente el valor de la empresa sobre las ventas. Y aquí vemos cómo se están cotizando las grandes empresas de la industria automotriz. Simplemente si quieren tomar, digamos, una nota mental sobre estos números para que vean realmente cómo se están cotizando bastante cerca una del otro. Vemos que en el caso del PE ratio, vemos que BMW se cotiza a 9 veces ganancias, que el precio de Volkswagen está a 8, casi 9 veces las ganancias. Daimler, que es la empresa dueña de Mercedes-Benz, está a 10 veces, bastante cerca una de la otra. Si nosotros vemos empresas como Toyota, se están cotizando a 12 veces, sigue estando en un rango razonable. 7 veces a GM. GM es una empresa que evidentemente ha tenido muchísimos golpes. Eso es una cosa que sigue siendo razonable, y aquí es donde empieza a ser muy útil la comparación relativa o la valoración relativa, porque tú empiezas a ver cómo se comporta el promedio, y entonces puedes decir si una empresa está por debajo del promedio, hay algo que justifique que esta empresa esté undervalued o que esté por debajo de la valoración, o cuando tienes empresas por arriba del promedio puedes decir existe algo en esta empresa que pueda hacer que justifique que esté valorada por encima. Entonces, si vemos indicadores como te mencioné, el EV to EBITDA ratio, vemos que empresas como por ejemplo Toyota tienen un EV to EBITDA ratio realmente bajo. Esta información la saqué el día de hoy totalmente actualizada, se la pueden buscar en la parte estadística de cada una de estas empresas en Yahoo Finance. Pero, por ejemplo, nosotros vemos que empresas como Ford puede estar 20 veces EBITDA, empresas como GM 8 veces EBITDA, empresas como BMW 11 veces EBITDA, Mercedes 16 veces EBITDA. Y la razón por la cual doy estos números es, ok, ¿cómo se compara Tesla con sus peers en la industria automotriz? Entonces, estos son precisamente los mismos indicadores para Tesla, y ya vemos una desproporcionalidad crónica en estos indicadores. Estamos viendo un forward PE de 16 veces un precio sobre ganancias, que el EV to EBITDA ratio de 100 veces. Si nosotros recordamos que estábamos hablando de un promedio tal vez de 10 veces, 100 veces es 10 veces lo que el promedio del mercado está haciendo. Lo mismo con el forward PE. El indicador que uno de los que más me sorprende a mí, por ejemplo, es el precio sobre valor en libros, que estamos hablando de 36 veces de precio sobre los valores en libros, es decir, lo que las personas consideran que el valor del patrimonio de Tesla está cotizándose a 36 veces, cuando el promedio de la industria, si vemos aquí en estos tres, ronda aproximadamente una veces
del valor en libros, o en el caso, por ejemplo, de los otros en la industria automotriz, inclusive un poquito menos de una relación de 1 a 1. Pero entonces vemos que en empresas como Tesla está a 36 veces. Ya eso debería levantar cierto nivel de suspicacia o algunas cosas que deberían llamar un poco la atención para tal vez identificar qué hay ahí. Porque claro, podría Tesla estar por encima del promedio y poder justificarse, pero ya estamos hablando de números que están muy, muy por encima del promedio, muchas desviaciones estándar por arriba del promedio. Entonces, Eric, esta es una discusión que se ha tenido en todo el mundo. Nosotros no estamos descubriendo el agua tibia ni el pan rebanado. Cada vez que alguien se atreve a decir que Tesla está sobrevalorado y le hace un short o vende la acción, Elon Musk simplemente manda un tweet como que ustedes van a estar equivocados y la acción se despega. Y los short sellers pierden millones y billones de dólares. Entonces, llega la premisa que podemos valorar por relativo y podemos valorar por flujo. Pero al final del día, el valor de una empresa es el precio que una mayor cantidad de gente está dispuesta a pagar por ese activo. Caso en punto, el Bitcoin. El Bitcoin está en miles de dólares, sin mucho fundamento. Mucha gente sabe la importancia de la cripto. No vamos a enfocarnos en cripto en este momento, pero hay gente que compró cripto en centavos y ahora está en miles de dólares. Entonces, ¿qué valida ese valor? Que la gente le da ese valor. Regresamos a tu presentación. Mira, y tú estás hablando de un concepto fundamental en economía, que es que el precio y el valor son dos cosas totalmente separadas. Yo podría estar valorando una cosa que el precio está por debajo o ponerle un precio a algo cuyo valor real está muy por debajo. Esto es una cosa tan fundamental en economía que inclusive Adam Smith tiene una ilustración muy famosa de esto, y es la paradoja del valor del agua y los diamantes. Por supuesto que ¿qué vale más, el agua o los diamantes? El agua vale más que los diamantes. Por supuesto que tú no te importaría tener millones de diamantes en una isla desierta, lo que más te importaría es tener un litro de agua, pero el precio de los diamantes evidentemente es mucho más que el precio del agua. Entonces, a tu respuesta o a tu comentario sobre el tema de la valoración, el problema es que es cierto, el precio de una acción refleja lo que está valorando la mayoría de las personas, y por más que hagan short ciertas personas o personas recomienden que esta empresa está sobrevalorada o no, porque hay personas que argumentan que no lo está, más allá de Elon Musk, uno de los temas que nosotros tenemos que entender es que aquí hay un problema de información asimétrica. Es decir, como nosotros no sabemos cuál va a ser el valor futuro real de la empresa y los flujos descontados reales, solamente podemos tener estimados. Esa estimación se puede prestar a muchísimas interpretaciones. Pasó lo mismo con, como dijiste al principio, la tulipmanía. Lo que estaba pasando era que las personas empezaron, por un lado, a comprar especulando que el precio iba a aumentar, y llegó un momento que la fiesta se acabó y se reventó la burbuja. La diferencia, digamos, ahora en la bolsa de valores es que por ley en los Estados Unidos tú tienes que reflejar estados financieros auditados por lo menos una vez al año en un documento que se llama el 10K, y actualizaciones cuatrimestrales en un documento que se llama el 10Q. En cada una de esas actualizaciones uno realmente puede ver si las proyecciones hay que hacerles algún tipo de ajuste, y por supuesto que eso impacta directamente el precio. Por eso nosotros vemos que los precios suben o bajan cuando hay un anuncio de las ganancias trimestrales. Eric, está bien elegante tu camisa y tu vestuario, te felicito. Oye, una preguntita, ¿tú estás en short? No estoy en short, estoy en pantalones largos, ya que en este cuarto es bastante frío, pero no estoy siguiendo la moda normal de Zoom de que todo el mundo esté en short. No, bueno, es que si te van a ver de la camisa solamente, es perfectamente viable, ¿no? Yo le pregunto porque tantas videoconferencias, tantas reuniones que uno tiene, pareciera que uno tiene más reuniones ahora que anteriormente. Y por eso, casualmente, hay data que sustenta el incremento en el valor de la empresa Zoom, por ejemplo, que puede ser temporal, o si la tendencia se continúa puede ser una cosa más permanente, ¿no? Pero hace 2 semanas, pues Tesla estaba, yo creo que
$40.000 millones más valorada. Ha caído un poquito, pero se ha mantenido significativamente por encima de sus pares, a pesar de que no... Es más, yo te diría que tú tomas la mayoría de las empresas de carros reconocidas como Nissan, Renault, Mitsubishi, Hyundai, y sumas lo que ellos valen y difícilmente se van a acercar en su totalidad a lo que vale Tesla hoy. Así es, así es. Y mira, yendo aún más en lo que tú estás mencionando, ciertamente han habido empresas que se han beneficiado de los sucesos macroeconómicos que han estado pasando estos meses a causa de la pandemia. Estuviste mencionando, por ejemplo, la vestimenta que uno está utilizando. Muchas empresas de ropa de trabajo, doy el caso puntual de Brooks Brothers, por ejemplo, quienes tienen muchos locales comerciales y comerciales a la que venden sus ropas, obviamente se han ido al piso porque las personas al estar trabajando desde la casa no necesitan, digamos, estar vestidos en saco todos los días y tienen, digamos, están usando un business realmente casual como su manera de vestir y evidentemente cada vez que salen los reportes de las ventas cada semana vemos que evidentemente ha habido una caída en el consumo de, digamos, ropa para trabajo o ropa elegante. Perfecto. Oye, por primera vez, Eric, estamos transmitiendo en vivo en 3 canales, el YouTube, que mucha gente lo está viendo, en Dailymotion, en el canal del Financiero Latam, uno de nuestros socios comerciales. Y también quería mencionar a LifeSkill, la mexicana, B-Partners, EMG Consulting, que es tu firma. Eric también tiene creo que una página de Instagram bastante chistosa. Tiene 2 en verdad. Una tiene que ver con finanzas y la otra tiene que ver con comida. No hay que terminar la comida, olvidarse de la comida. Y por supuesto LifeSkill, que es la plataforma de streaming que usamos aquí en Café y Finanzas generalmente. Regresando al tema, entonces quiero hacerte una pregunta, Eric. La Bolsa de Valores de Panamá, yo puedo usarla, por ejemplo, si yo soy una financiera, una empresa que financia a otras, ¿cómo yo valoro mi financiera? ¿Utilizo la cotización de los bancos y los múltiplos de los bancos? ¿O cómo harías tú para hacer la financiera? ¿Lo harías relativo? ¿Lo harías por flujo de caja? Yo me imagino que te inclinarías por el flujo de caja, pero ¿por qué lo harías de esa manera? Yo tengo una preferencia sobre flujo de caja descontado porque me parece que evaluando los pros y los contras es la manera más científica de tomar en consideración todas las matices que van a encontrar el valor real o tratar de acercarse al valor real de una empresa. Para cotizar, digamos, una empresa en Panamá, para mí sería muy importante primero definir cuál es la tasa de descuento real, no solamente hacer un cálculo del costo de la deuda, que eso debería ser bastante straightforward, porque simplemente es el costo marginal, ya sea de emitir bonos, y si la empresa ya cotiza en la Bolsa de Valores de Panamá o tiene bonos en la Bolsa de Valores en Panamá, simplemente se le busca lo que es el yield o el rendimiento de esos bonos, ese es, digamos, el costo marginal de la deuda. Para calcular el costo del patrimonio, el costo de oportunidad de patrimonio, yo sí quisiera hacer un análisis muchísimo más detallado y no usaría de referencia lo de la Bolsa de Valores en Panamá, porque la Bolsa de Valores de Panamá no es, digamos, tan líquida como es la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Eso sería tal vez en una primera instancia, porque no utilizaría la referencia de la Bolsa de Valores de Panamá. La Bolsa de Valores de Panamá se utiliza muchísimo para la emisión de bonos corporativos y por supuesto que pueden comprar e intercambiar acciones de empresas, pero evidentemente no tienen los volúmenes de transacción que pueden tener otros mercados bursátiles, tanto en Latinoamérica como de Estados Unidos y Europa, ¿no? Pero yo sí me iría en muchísimo detalle al costo o oportunidad del patrimonio. Normalmente, si yo estoy hablando de empresas públicas, el nivel de liquidez es mucho más grande porque yo puedo transaccionar pedazos en mi empresa, es decir, acciones, mientras que si yo tengo una empresa privada, la valoración es totalmente diferente. No es lo mismo comprar acciones de una empresa que comprar la totalidad de una empresa privada. Así que hay, digamos, muchísimas aristas en las que nosotros deberíamos tomar en consideración para valorar una empresa en Panamá. Claro, y también existe un tema interesante que ahora que estamos en Panamá, mencionaste la Bolsa de Panamá, la Bolsa de Estados Unidos. Hay un tema interesante que se llama el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Que el precio del mismo activo
un activo muy similar tiene diferentes precios en diferentes mercados. Entonces, esa es una oportunidad para tener técnicamente ganancias sin riesgo. Y un ejemplo claro es, no sé si ya ahorita, pero hace unos años, el precio de la deuda panameña emitida en Panamá era más cara que el precio de la deuda panameña emitida en Nueva York. Entonces uno podía tomar posiciones contrarias de ambos y lucrar sin riesgo. Pero lamentablemente el nivel de capital que se requiere para esos plays, porque la ganancia generalmente es infinitamente pequeña, se requiere mucho capital. Pero eso es lo que se llama un carry trade, donde no hay mucho riesgo. Y la gente lo hace en Forex y lo hacen con deuda pública generalmente. Vamos a atender uno de los comentarios del señor Edmundo Ríos Villa, que nos dice que Tesla es un caso interesante. Su anuncio afectó negativamente a las empresas extractivas de litio, además del efecto negativo para ellos mismos. Gracias, señor Edmond, por su sintonía. Javier Salinas, durante la pandemia solo 5 empresas reflejan el bull race del S&P 500. Es necesario una corrección para estabilizar el múltiplo. Esto es algo que tú y yo hemos conversado. El S&P sigue subiendo, pero cuéntanos un poco de eso, Eric. Mira, el S&P es un índice bursátil que al final pondera las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. De hecho, Tesla no es parte del S&P 500 y hay un problema en esa definición. Solía ser el caso de que estas 500 empresas podrían ser utilizados como un termómetro macroeconómico. Es decir, si a la bolsa de valores todos los días y que tiene cambios al segundo, podríamos utilizarlo para, digamos, decir, eso le llamamos un leading indicator, podríamos decir que la economía le está yendo bien o le está yendo mal. Sin embargo, en estos últimos meses nosotros hemos visto que el crecimiento realmente está siendo empujado por un par de empresas selectas. En el caso puntual, y cuando volvamos a hablar del caso de la valoración de las empresas tecnológicas, las FAN, las empresas que se llaman Facebook, Netflix, Google, Amazon y Apple son las empresas que realmente han estado aprovechando en cierta medida la pandemia. Son empresas que han tenido crecimientos muy interesantes porque son las que han podido aprovecharla al máximo, evidentemente porque son empresas tecnológicas y pueden hacerlo. Yo creo que, digamos, ha sido evidente que el consumo de Netflix ha aumentado o que el consumo de productos que vende Amazon ha aumentado. O sea que tú sí podrías decir que esas empresas sí se están, digamos, valorando de una manera que podría ser consonas con los fundamentos financieros de la empresa. Sin embargo, cuando estamos viendo en su totalidad el S&P 500, no estamos tomando en consideración el sesgo que están creando estas pocas empresas que representan un porcentaje altísimo de lo que está llevando, como estaba diciendo uno de los espectadores, el bull race en el S&P 500. Entonces hay un sesgo que hay que tener cuidado. Hay muchísimas empresas dentro del S&P 500. Me parece que la última vez que lo revisé estábamos hablando entre el 50 y el 60% de las empresas en el S&P 500. De hecho, estaban reportando pérdidas, no ganancias. Y de todas maneras nosotros vemos que pareciera ser que el S&P 500 está en positivo. Eso quiere decir que el valor generado por estas empresas tecnológicas está outweighing o está sobrepesando el efecto negativo de las otras. Si quieres, continúo entonces hablando de cómo yo podría comparar, continuando usando la valoración relativa para ver cómo se compara Tesla contra las empresas tecnológicas. Por ejemplo, nosotros tenemos que el caso de Apple, mismos indicadores tal cual como lo estábamos viendo hace un momento, el forward PE de una empresa como Apple está en 28 veces, el de una empresa como técnicamente Alphabet, no Google, está en 25 veces y empresas como por ejemplo Netflix está en 54 veces, tal cual como mencioné. Netflix ha sido uno de los grandes campeones en la pandemia, una de las empresas que se ha beneficiado al máximo de la pandemia. Entonces ellos están, digamos, perfilando un crecimiento bastante alto. Ahora, cuando estamos hablando de indicadores como el EBIT to EBITDA ratio, estamos hablando de que, por ejemplo, una empresa como Apple se cotiza a 22 veces EBITDA, una empresa como Netflix a 16 veces EBITDA y una empresa como Google a 18 veces EBITDA.
Otras empresas muy conocidas, como por ejemplo Amazon, Facebook y Microsoft, se cotizan a 21 veces EBITDA, 37 veces EBITDA y 19 veces EBITDA respectivamente. Y cuando estamos hablando de los forward PEs, es decir, el precio sobre las ganancias proyectadas, estamos hablando de 31 veces en el caso de Microsoft, estamos hablando de casi 60 veces en el caso de Amazon. Amazon, por supuesto, que le ha ido muy bien durante la pandemia, y 23 veces en el caso de Facebook. Con esto, una de las cosas que nosotros podríamos volver a hacer, y no sé si los televidentes están viendo la presentación, pero si nosotros recordamos de hace un par de diapositivas atrás, los números, pese a que se ven un poquito mejores o más altos en las empresas tecnológicas, por supuesto de que nosotros tenemos que el forward PE de Tesla estamos hablando de 116 veces, y que el EV to EBITDA está a 105 veces. Eso está muy por encima, inclusive a las empresas tecnológicas. Entonces, aquí ya, digamos, de cierta manera podríamos ver que ni cotizándolo como una empresa de la industria automotriz, ni cotizándolo por una empresa de la industria tecnológica, es que podríamos darle algún tipo de sustento o algún tipo de raciocinio a por qué Tesla está valorado de la manera en la que está valorada. Mahesh. Bueno, continuando un poco con la presentación, una de las cosas que podríamos analizar en cuanto al tema del flujo de caja es que, por ejemplo, si yo tuviese, digamos, que ver cuánto sería ese enterprise value o ese valor al que yo quisiera calcular, una fórmula muy sencilla para tratar de ver parámetros, digamos, de flujo de caja descontados muy sencillos, estaríamos viendo, por ejemplo, una fórmula de flujo de caja libre de la empresa sobre el WACC menos el crecimiento. Es, digamos, para no tratar digamos, tratar de entrar en una parte muy matemática o muy rigurosa, una de las simplificaciones que se podrían hacer es que ese valor de la empresa es igual a el flujo de caja libre de la empresa sobre esa tasa de descuento menos el crecimiento. Para poder entonces saber cómo valorar Tesla, lo que yo hice fue tomar el flujo de caja libre real de Tesla, utilizando lo último que se hizo en el último resultado que dio Tesla, y con eso compararlo con cuánto es el valor de la empresa de Tesla que se cotiza con la bolsa de valores, valor que pueden ver en Yahoo Finance o valor que pueden ver en Google Finance, cualquiera de esas. Y el cálculo que a mí me sale es que para que se estuviese valorando Tesla a lo que se está valorando actualmente, nosotros tenemos que el flujo de caja libre de Tesla debería ser 3.62 mil millones de dólares, mientras ellos están teniendo realmente 1.1. Es decir, estamos hablando de una diferencia de más de 200 veces. Entonces, aquí ya estamos viendo una desviación también muy grande si lo estamos comparando, ya no desde un punto de vista relativo, sino más bien desde un punto de vista intrínseco y fundamental de flujo de caja descontado. Vemos una desviación importante. Si lo quisiera comparar, digamos, contra una empresa tecnológica, y digamos, uno de los problemas que nosotros vemos en utilizar este método es que, claro, la tasa de descuento y el crecimiento va a depender de cada industria, pero aún con esto, a mí me está dando que el valor de la empresa Tesla está dando aproximadamente 1.5 mil millones de dólares cuando realmente están produciendo 1.1. Se hace un poco más pequeña la diferencia, pero todavía estamos hablando de una diferencia de más de un tercio. Y no lo estaba mencionando, pero aquí un factor importante es el nivel de apalancamiento. El nivel de apalancamiento de las empresas tecnológicas es muy bajo. Es decir, que la cantidad de deuda que utilizan estas empresas es bajo en relación a la cantidad de patrimonio que ponen los inversionistas.
Para Tesla es de 136 veces, es decir, que por cada dólar de patrimonio hay 136 dólares de deuda. Obviamente una diferencia enorme. Aquí una de las cosas que nosotros estamos viendo es que, yo tengo un video sobre esto, que es cómo utilizar el análisis de DuPont para desglosar un poco si el retorno al patrimonio está siendo, digamos, sesgado por la deuda. Aquí claramente lo estamos viendo. Entonces mi conclusión simplemente, Mahesh, es que Tesla ahorita mismo puede ser una empresa muy innovadora, nadie se lo discute, y que está haciendo grandes cosas para, digamos, innovar y disrumpir en el mercado, pero una de las cosas que realmente preocupa a la hora de la valoración es que nosotros estamos presenciando lo que nosotros llamamos una valoración Frankenstein. Es decir, yo tomo pedazos de la industria automotriz y tomo pedazos de la industria tecnológica para hacer una valoración totalmente inconsistente. Es decir, lo que yo estoy viendo básicamente es que esta es una empresa que podría estar teniendo ventas del nivel del que tiene una empresa como BMW, Toyota, Ford. Sin embargo, le estoy imputando el crecimiento que podría tener una empresa tipo Apple, tipo Netflix. Entonces, eso es totalmente inconsistente, por lo menos desde un punto de vista estrictamente de cálculo de la valoración. ¿Qué más podría decir entonces desde el punto de vista de la macroeconomía? Y una de las cosas que muestro en la presentación es que el forward PE de toda la industria pareciera estar en un alto de por lo menos los últimos 20 años. Ahorita mismo nosotros tenemos un forward PE promedio de todo el mercado de 22 veces, mientras que, por ejemplo, en el 2006 estaba por 15, es decir, que se ha aumentado mucho esto. ¿Y cuáles son los causantes o cuál es el causante de que esto esté ocurriendo? El causante de esto básicamente es la política macroeconómica, específicamente la política monetaria de los Estados Unidos. Por ejemplo, si nosotros comparamos qué es lo que está haciendo el Fed ahorita mismo con lo que llamamos el quantitative easing, ellos han estado aumentando el número de activos que ellos tienen para tratar de acelerar la economía. Cuando nosotros tenemos una recesión, lo que podría ser un banco central es básicamente comprar activos y de esa manera le puede estar inyectando dinero a la economía, está para efectos básicos aumentando el money supply o la oferta del dinero, y evidentemente eso lo que hace es que reduce las tasas de interés y lo que hace es que el costo oportunidad de no invertir se vuelve más alto. Entonces las personas se vuelcan a la inversión en lugar del ahorro. Si nosotros, por ejemplo, comparamos con gráficas, y yo creo que lamentablemente ahorita no lo estamos pudiendo mostrar en pantalla, si nosotros comparamos el cambio que ha habido en la política monetaria de los Estados Unidos, se ha disparado la cantidad de activos que ha comprado el Fed. Eso después probablemente podamos subir esta información tanto en mis redes sociales como en las páginas web de LiveSkill y las que dispongas tú, Mahesh, pero se ha disparado la cantidad de la oferta monetaria en los Estados Unidos. Si nosotros vemos cosas como, por ejemplo, el money supply explícitamente también se ha disparado, pero vemos algo realmente curioso, y que es la velocidad del dinero. Nosotros tenemos una fórmula matemática que dice que el dinero es una función de la cantidad de dinero que hay en una economía por la cantidad de veces que intercambia de mano. A esto le llamamos la velocidad del dinero, y eso es igual al Producto Interno Bruto. Si yo, por ejemplo, tengo $1 y ese dólar pasa por 3 personas o que se usa 3 veces, entonces nosotros podemos tener, digamos, un Producto Interno Bruto nominal de $3. Nosotros lo que hemos tenido acá es que se ha disparado el money supply, pero se ha ido al piso la velocidad del dinero. Entonces, evidentemente, esto está causando un problema y un sesgo importante en el money supply, y evidentemente eso ha ayudado a recotizar muchos activos hacia la alza. Entonces, con eso, digamos, te podría decir que concluyo mi presentación. Yo creo que tú te has congelado, sin embargo, creo que en YouTube hemos continuado. Pero bueno, ya con eso entonces concluimos.